aceptar esa invitación tan bonita que el Señor nos hace. ¿Qué dice allí en la invitación? Escuchando ¿a quién? A Jesús. Escuchando a Jesús, escuchando a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Maestro. Él es nuestro Señor y Salvador. Es a Él al que le pedimos que hable por su Santo Espíritu a través de cada uno de nosotros. Él le habla a usted a su corazón porque Él es su Salvador. Y Él es el que debemos escuchar cada vez que oramos también. De todas maneras, aprender a escuchar la voz del Señor, aprender a dejarnos guiar de Él. Eso también es la oración, ¿sí? Quizá usted cuando leyó eso pensó en la oración. Pues sí, la oración es muy, muy importante. Y la oración nunca se aprende a hacer de una manera definida y decir que ya sé orar, ¿sí? Como todo en la vida cristiana, es algo que se aprende durante toda la vida. No hay nada en la familia de la fe, en la vida cristiana, que uno diga, eso ya me lo sé. Y si usted es de las personas que dice, eso ya me lo sé, póngale mucha atención porque así dice el Señor. Dice que aquel que dice ya saberlo todo, realmente no sabe nada como debe saberlo. Y vamos a explicarlo un poco. ¿Por qué? Porque es que a veces creemos que ya nos debemos graduar de cristianos y que ya lo sabemos lo suficiente como para dejar de ir a la iglesia, dejar de orar y dejar muchas otras cosas porque ya estamos siendo bendecidos. Los seres humanos tendemos a olvidar lo más importante. Muy bien, familia, vamos a ir a la palabra del Señor para comenzar meditando en ella. Entonces, como debemos escuchar al Señor, vamos a ver qué dijo Jesús cuando le preguntaron que le enseñara a orar a sus discípulos. Uno de sus discípulos, Andrés, le preguntó a Jesús, le dijo, enséñanos a orar así como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. De hecho, Jesús no dio clases de oración. Muy pocas veces habló acerca de la oración, pero muchísimas veces oró y dio ejemplo de ser un hombre de oración. Miremos pues lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del versículo 5 en adelante. Y vamos a ver si ustedes recuerdan una palabra que les enseñé en las 2 reuniones pasadas. Dice así la palabra del Señor, sigamos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Una oración que quizá usted se sabe de memoria, ¿sí? Porque nos la enseñaron a repetir, ¿verdad? En nuestras tradiciones. Nos enseñaron a repetir esta oración y muchas personas siguen hasta hoy repitiéndolas. Yo rara vez la digo,
pero una cosa he aprendido de Jesús, y es que la oración no es algo estático. La oración es algo activo, vivo, y cambia todo el tiempo. Y quizá eso es lo que a veces muchos cristianos no comprenden. Y no lo comprenden porque en realidad, creyendo que están orando, no oran, ¿sí? Lo que hacen es repetir frases que otros les enseñaron. Y eso es muy típico en muchas religiones cristianas, y también dice el Señor aquí, en creencias paganas, en religiones falsas. El repetir, el repetir, el repetir una frase, una palabra, un nombre, repetirlo muchas veces. De hecho, ustedes recuerdan los que en su pasado fueron algo religiosos, que había unas señoras que repetían los 1000 Jesuses. Y entonces decían Jesús en 1000 veces con tal de que, pues de que, no sé, de repetir 1000 veces Jesús. Eso le enseñaron que eso tenía algún mérito, que al hacerlo Dios iba a hacer algo a favor de los que lo hacían. Este tipo de cosas, de creencias, no van acorde con la palabra de Dios, con la vida de Jesús. Como les digo, Jesús pues no enseñó a orar, o sea, no dio clases de oración, pero él fue un hombre que en todo manifestaba que estaba en total comunión con el Padre, en total comunión con Dios Padre, ¿sí? Y entonces esto nos enseña la manera de orar y la manera en que Jesús se expresaba de su Padre. También nos enseña lo que era la oración para él. Es así pues que aquí en este pasaje nos muestra algunas cosas importantes y recomendaciones importantes, tanto de la manera como se debe orar, como lo que debe incluir una oración. En realidad Jesús no nos dejó una oración para que nosotros repitiéramos como loros, porque si no, entonces no hubiera dicho lo que allí dice, de cómo es que se debe orar. Él da 2 recomendaciones especiales de cómo los cristianos debemos orar y pone ejemplos allí que no se deben seguir. El primero dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar buscando que la gente los alabe por su santidad, por su devoción, los respete, buscando algo de la gente, buscando pues ser admirados quizá, o que la gente diga, oiga, esta persona es una persona que busca a Dios, sirve a Dios, entonces seguramente le iban a dar los diezmos, o yo no sé. ¿Cómo eran los religiosos? Él se refiere a aquellos religiosos que habían en su tiempo, que dice que hacían oraciones en las calles. En una esquina empezaban a orar, pero era para que la gente los viera, que repetían grandes pasajes de la Biblia y oraban abundantemente. Y entonces Jesús dice, no hagan eso, no hagan para que la gente les dé a ustedes algo, porque esas personas que hacen eso ya tienen su recompensa. Y aquí la palabra clave, ¿cómo es? ¿Cuál es? Recompensa, ¿verdad? Mire que la oración trae recompensa. A propósito de lo que hablábamos de tantas cosas en la palabra de Dios, las cuales traen recompensa a nuestras vidas. Los famosos rewards, que hoy en día son tan famosos. Cuando a usted le dan una tarjeta con recompensas, usted quiere ir a comprar todo con ella, porque cada vez que usted compra le van a dar una recompensa. ¿Y qué dice el Señor aquí? Que cada vez que tú oras, pero oras de manera correcta, vas a tener ¿qué?
recompensa. Qué hermoso que usted acumule todas esas recompensas a favor. Que usted sepa que tiene una cuenta a favor porque usted está orando correctamente. Pero si buscamos que Dios, no que Dios, que los demás nos recompensen y no Dios, entonces estamos totalmente equivocados en el orar. Y también coloca el otro ejemplo, dice, como aquellos gentiles, o sea, los que no son creyentes, que tienen creencias paganas, que tienen otras creencias, que siempre lo ha habido y lo habrá. En el tiempo de Jesús estaban los griegos y los romanos que tenían multitud de dioses y a cada uno le hacían oraciones, y dice que Jesús los pone como ejemplo. Dice que ellos repetían y repetían. Usted y yo hemos visto algunas religiones y conocemos religiones de las cuales se les recomienda repetir una cosa, ¿sí? Una palabra. Y aquí, y no solamente religiones cristianas, hay religiones, la mayoría de ellas son religiones que no tienen nada que ver con Papá Dios, con Jesús. Religiones por allá de otros lugares, ¿sí? Falsas religiones, falsas creencias. Y dice el Señor aquí que muchos de ellos creen que por repetir continuamente esas frases, o que esas frases sean muy bien ordenadas y muy elegantes y organizadas, entonces van a ser oídos por su elocuencia o por repetir muchas veces. Y dice, están equivocados. Eso, Dios no es así. Dios, por una parte, Dios no es sordo para que usted le repita y le repita y le repita hasta convencer. Dios no es sordo. Segundo que todo, no hay ningún mérito en repetir y repetir y repetir una frase. No la hay. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo orar? Dice allí, ahora, es importante entender que una persona que siempre repite, no es que sea en sí malo, que usted repita, por ejemplo, siempre el Padre Nuestro, o usted se sepa una oración al Espíritu Santo y la repita. Entonces, ¿cuál es el problema allí? Lo que evidencia una oración que se repite continuamente. Usted, por ejemplo, va a una iglesia y escucha a un cristiano repetir una oración, decir una oración a Dios, y va 5 años después o 10 años después y el cristiano hace la misma oración. ¿Qué pasó con ese cristiano? ¿Por qué repite la misma oración? Pues sencillamente ese cristiano no ha crecido en su relación con Dios. Uno no puede manejar una relación con una persona de esa manera. ¿Qué tal que yo le dijera, por ejemplo, a mi esposa que vive todos los días aquí, vivimos aquí en la misma casa, que yo le hablara exactamente las mismas palabras diariamente? No me pasara de otra cosa, todos los días le repitiera lo mismo. La pobre de mi esposa se enloquecería. Y bueno, yo también estaría mostrando que no estoy muy cuerdo. Pero ¿por qué con Dios hacemos lo mismo? ¿Por qué siempre le repetimos la misma oración? ¿Por qué? Porque no hemos crecido en relación con Él. Cada vez que yo pues me siento a conversar con mi esposa, muchas veces recordamos el tiempo en que nos enamoramos, en que nos conocimos. Pero de esas palabras yo ni me acuerdo. Quizá ella se acuerde de alguna, porque las mujeres tienen muy buena memoria. Pero yo no me acuerdo de nada de eso, solo me acuerdo que empezamos a crecer una relación y hablar cosas muy especiales en la cual esa relación fue creciendo. Pero esas conversaciones que nosotros hacíamos 30 años atrás son muy diferentes a las que conversamos 30 años después. Eso significa que nuestra relación ha crecido. A veces con solo mirarnos nos hablamos. A veces ni siquiera nos hablamos y sabemos qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta,
¿Qué hay dentro de esa conversación? ¿Cuál es el tema? ¿Qué no le gustó a ella? ¿Qué me gustó a mí? ¿Qué no le gustó a ella? ¿Qué no le gustó de mí? Todo. Esa es la relación. Y hablamos de cosas tremendas ya, aún en el conocimiento con Dios. Eso significa que nuestra relación ha crecido. ¿Qué pasa entonces con el cristiano? No ha crecido si sigue haciendo siempre una misma oración. No estamos llamados a eso y es lo que Dios dice acá. Ahora, si con repetir, como en algunas otras religiones, creemos que de esa manera vamos a obtener algo de Dios, dice el Señor, mire, aún ni siquiera usted necesita pedir porque Dios, papá Dios ya conoce tus necesidades y no tienes que decirlas siquiera porque Él te las puede responder. Así es, ahí lo dice. Entonces tenga en cuenta esas dos recomendaciones importantísimas nada más, ¿sí? No fue que Jesús dijo, mire, repitan esta oración cada vez, cada mañana, en la mañana, muy temprano, y siempre síganla repitiendo. No, hijitos de Dios, no. Esa no es la enseñanza de Jesús, y ahí lo leemos de que no es así. No es de repetir. Lo que Él está enseñando allí es las cosas que deben incluir siempre nuestras oraciones. Es las cosas, es la manera, la forma como nosotros debemos orar. Ahora, ¿qué es lo más importante en esa oración que Jesús nos enseña? Ese ejemplo de oración. Un marco de oración dentro del cual usted y yo siempre debemos dirigirnos a Él. Primero, está diciendo cómo hacer esa oración, ¿no? Es verdad. Y dentro de el cómo hacer esa oración, empieza adorando y alabando y exaltando a Dios. A Dios, que es ¿quién? Nuestro Padre. Él dice, cuando tú ores, ora a tu Padre, ora a tu Padre, ora. Bueno, obviamente, dentro de las recomendaciones que Jesús hace, enseñando de la manera a orar, pues es en tu cuarto. Como dice que no ore para que los demás lo vean, ¿cómo es la enseñanza? Ora en tu cuarto, métete a tu casa, en tu casa o en tu aposento, o en donde vives, en donde duermes, en un lugar a solas con Él, donde estés a solas con Él. Y tu Padre, ¿qué? Te va a recompensar. Te va a recompensar, vuelve y repite y reafirma que Él te va a recompensar. Ahora, ¿qué es lo que debes decirle al Señor? Repito de nuevo. Sí, empieza diciendo que lo exaltamos, que lo exaltamos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Exaltar y santificar el nombre de nuestro Dios. Dirigirnos a Él como nuestro Padre, como nuestro Papito Dios. Nuestro proveedor, nuestro creador. Aquel que nos hizo sus hijos a través de Jesús. Eso es para el cristiano Dios. Dios es nuestro Padre. Eso nos vino a enseñar Jesús. Cuando usted se dirija a Él, no se dirija Dios, soberano, Jehová. Usted puede hacerlo. Pero eso también muestra que usted no tiene una relación íntima con Él. Cuando el Señor dice que cuando ores dile papá, papito Dios, Abba Padre, como dice en varias ocasiones Jesús y los discípulos de Él, significa que la oración es una relación íntima de amor con Él, con su papá, con su papito Dios, al cual usted adora, alaba, bendice, venera, exalta, engrandece y que Él es su Padre. Y eso es otra cosa que yo en esta familia la aprendí como revelación. La teoterapia de Dios Papá. ¿Por qué a tantos cristianos les cuesta decirle a Dios Padre? ¿Por qué? ¿No será que en realidad eso evidencia que usted no es tan íntimo con Él?
que usted no está tomando la posición de hijo. Ahora, ¿espera que Él lo trate como un hijo? ¿Espera que Él lo trate a usted como una hija? ¿Que los trate así? Bueno, diríjase de esa misma manera a Él entonces, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó. Él es su papá. Ahora, usted verá si le dice padre, papá, papito, papi. De hecho, la palabra que Jesús usa allí es papi. Es lo mismo de esa palabra Abba, Abba Padre, papito Dios, papito bueno. La palabra dulce con que usted se dirige a su padre de sangre, de herencia genética. ¿Cómo es la relación entonces que usted tiene con él? Y entonces, fíjese cuánto muestra lo que nosotros hemos crecido en nuestra relación con él. Dios todopoderoso. De pronto yo le digo a Dios también poderoso, grande, gigante, dueño del universo, creador supremo, arquitecto. Yo le digo muchas cosas para adorarlo, pero cuando yo me dirijo a Él, a hablar con Él más íntimamente, a expresarle lo que hay en mi corazón, hijitos de Dios, yo le digo papi, papito, papá, papacito Dios, que estás en el cielo. Y alabo y bendigo su nombre. Lo demás que el Señor dice allí, pues revela las necesidades que uno tiene, ¿no? Pero una muy importante, la cual nunca debemos olvidar, es que hacemos parte del reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino, dice allí. O sea, que tu reino crezca, que Jesús regrese, que tu iglesia crezca. Eso es, venga a nosotros tu reino. Que el reino de Dios se extienda por toda la tierra. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Porque, a ver, aquí no se hace la voluntad de Dios. Somos muy pocos los que hacemos la voluntad de Dios. Los cristianos ya debíamos de llenar toda la tierra. Sin embargo, no hemos sabido cómo hacerlo. En eso sí que estamos bien atrás. ¿Cuánta gente necesita entender que somos los encargados de extender el reino de los cielos, nosotros su iglesia, y que debemos orar para que ese reino se extienda? Antes que cualquier otra oración, orar por nuestra iglesia, orar porque su reino se extienda a toda la tierra. Ahora, de que Dios Jesús sabe que no vamos a cambiar nuestra oración de pedirle por nuestras necesidades, claro que sí. Y entonces dice, el pan de cada día dánoslo hoy. Y bueno, está bien. Jesús sabe que tenemos necesidad, pero Él antes que eso está diciendo que Papá Dios ya sabe que tenemos necesidad. De hecho, si usted no le pide el pan, Él le va a dar pan. Pero qué bueno que sepamos que Él es nuestro proveedor de pan y que Él es el que nos da el pan de cada día. Y que cada día debemos levantarnos a buscar el pan, porque así lo determinó Él. ¿Cómo es que vamos a ganar el pan? Eso no es culpa nuestra, fue culpa de nuestros padres, que el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Entonces sabemos que necesitamos el pan de cada día. Entonces, mire, Señor, dame fuerzas para ganar el pan de hoy. Provéeme para el pan de hoy. Dame la gracia de salir a levantar el pan de hoy. Ahí está. Y una cosa importante, importantísima allí, en el versículo 12. Esta es una de las cosas las cuales es la única de toda la oración que el Señor hace doble énfasis, triple énfasis. Él vuelve y repite 2 veces más. Dice que usted y yo no vamos a ser escuchados por Dios si estamos en pecado. Y si ese pecado es no perdonar a mis hermanos lo que me han hecho, o a mi prójimo o a los demás lo que me han hecho, va a haber un problema muy serio, y es que Dios no va a responder mi oración. No va a escuchar, de hecho, ninguna de mis oraciones.
Es en vano orar. Anulamos, no importa lo bonita que sea esa oración. Es la única condición que Dios pone ahí para orar. Las demás son las sugerencias que el Señor nos hace que debe incluir esa oración. Pero esta anula toda la oración si no la tenemos. O sea, es una condición. No puede haber pecado como el de no perdonar. Más si estamos pidiendo perdón a Dios, que sí que lo necesitamos también. O quien no se equivoca o quien no peca. Somos pecadores arrepentidos, pero podemos equivocarnos y pecar. Quizá en la medida en que pasan los años, ya nuestros pecados no son como al comienzo de nuestra vida cristiana o como antes de ser cristianos. Pero ojo, pecamos. Y si pecamos, el Señor nos dijo que debemos confesar nuestros pecados. Y allí dice que uno de ellos es si usted tiene problemas con un hermano. Si usted no ha perdonado, si usted no ha pedido perdón, no se ha reconciliado, dice en otra parte del Evangelio, con su hermano. De tal manera que esta es una condición que no puede obviarse. Las demás, usted puede o estar o no estar. Usted debe mejorar, vuelvo y le repito, esa oración cada día. Usted no puede hacerle la misma oración porque significa que su relación con Él entonces no ha crecido. Está igual, estancada. Y un cristiano, dice la Biblia, debe estar creciendo espiritualmente. Como cuando usted en la familia, los que tienen niños, ¿qué pasa con los niños? Mire, ellos dejan la ropa así. A ver, Tico que está ahí, con su hijo primogénito, uno de los más nuevos integrantes de esta familia. ¿Qué pasa ahí con su hijito? ¿Sí? Con Joel. Pues que hay que comprarle ropa ahorita cumplió 1 año. ¿Qué tal que ellos le sigan poniendo la ropa cuando nació? Pues ese muchachito quedaría ahí forrado como un choricito. No, pues es que no podría respirar ya, porque ese pobre muchacho sí que se alimenta bien, o lo alimentan muy bien sus padres, ¿no? Y pues sigue el ejemplo de su padre, ¿no? Que también se alimenta muy bien. Y entonces, y si sigue así, pues imagínense, le tiene que estar cambiando la ropita por lo menos cada 6 meses, porque ese niño, oiga, cómo crece, camina y corre. ¿Y qué tal que usted y yo siguiéramos usando la ropa de cuando éramos adolescentes, no? No, pues yo no cabría, yo era un palillo, yo no cabría ni siquiera en uno de esos pantalones que me ponía yo forrados por allá en los años 70. Esos que usábamos usted y yo, Gustavito, allá. O allá con Luis, esos de bota ancha, cuando yo allá iba a visitar en tu casa en Chipre, allá en Manizales. Esos pantalones que primero la campana asomaba en la esquina y luego el pantalón, del resto del pantalón, porque una bota anchísima, por allá a finales de los 70. Esa ropa ya no se usa. Esa ropa no me serviría, de hecho, porque yo era muy flaco. Parecía un suspiro. Y entonces, porque crecemos. Y entonces, si usted tiene una relación viva con su padre, usted no puede hacer todos los días la misma oración, o todos los meses, o todos los años. Esa oración tiene que ir creciendo, creciendo como crece su corazón, su vida y su relación con Él. Y así usted seguramente recibirá mucha más recompensa, porque allí lo dice el Señor. Nuestro Padre nos recompensará. Y la recompensa en la oración es para este mundo, para esta tierra. No es para el cielo, esa recompensa se queda aquí. Dice, el Señor te recompensará en público. ¿Cuál público? Cuando usted está en la calle, cuando usted le va bien en los negocios, cuando usted vive orgulloso de la familia que tiene, de los hijos, cuando usted es un ejemplo a seguir en la sociedad. Esa es la recompensa. Dios bendice el hogar y la familia y el hombre que negocia, que busca a Dios, porque ora y ve recompensa. Dios le recompensa afuera. Esas son las recompensas de Dios. La gracia y la abundancia, la prosperidad, porque eso viene de Dios. Todo eso viene de Dios, del hombre que ora. Así es.
de aquel que anda en los caminos de Dios, como dice el Salmo 128. Su hogar, su familia y sus negocios están prosperando siempre. Son como un huerto fértil, dice ahí el Salmo 128. Y entonces, ¿qué es lo que como cristianos entonces tenemos que tener en cuenta para la oración? Hay recomendaciones muy importantes que quiero enseñarles a ustedes hoy para redondear esta enseñanza, que muestran que deben llevarle a usted a mostrar que usted está creciendo espiritualmente en la oración. ¿Sí? Hay varias recomendaciones de Jesús, porque, como le repito, la oración, como dijo un gran santo de Dios, es una conversación entre dos seres que se aman. Eso es la oración. Qué definición tan dulce y hermosa. La conversación entre dos seres que se aman. De hecho, entonces, la oración no es repetir y repetir. Y aquí, pues, tengo que hacer énfasis también en cosas muy importantes que el Señor nos dice. Si no es repetir, porque, ojo, a veces el cristiano tiene la sensación de que Dios no le oye, pero es porque no se detiene a escucharle. Y es que eso pasa cuando nosotros estamos conversando con alguien que habla mucho. Si usted habla mientras la otra persona está hablando, ninguno de los dos se oye. ¿Es así o no es así? Bueno, las mujeres tienen la capacidad de hacer eso. Yo no sé cómo lo hacen. Usted ve una conversación de mujeres y las ve todas hablando al mismo tiempo y se entienden. Quizá los hombres no tenemos ese poder tan mágico que tienen las mujeres. Bueno, yo sé que no son todas, pero son muy hábiles para escuchar también y a la vez que hablan. Pero ojo, la verdad es que uno no escucha todo. No escucha. Y si uno quiere realmente tener una conversación con alguien y darle importancia a esa persona, lo que dice, debe escucharla. Y eso es una de las cosas que tenemos que hacer con el Padre. Y hay una recomendación muy hermosa que nos muestra que estamos creciendo y entendiendo qué es la oración. Y eso está en Eclesiastés capítulo 5. Les invito a repasarlo. Eclesiastés capítulo 5, desde el versículo 1 al 3, hay una recomendación muy hermosa que dice así la palabra de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Un proverbio maravilloso termina diciendo allí para enseñarnos que cuando oremos nos acerquemos más para orar que para hablar. ¿Y cuál es la costumbre de muchos de nosotros? Bueno, eso le sacamos al Señor la lista del mercado y los apuntes de todo el mes y la semana y hasta el año y Navidad y Año Nuevo. Entonces, dice allí, vuelva otra vez y nos repite el Señor aquí, dice, ¿Dios está dónde? En el cielo. ¿No fue lo que Jesús nos enseñó? Que papá Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Y hay que tener los pies puestos bien sobre la tierra y comprender que no debemos estropear esa relación hablando como necios, hablando como loros, hablando como loquitos, ¿sí? Al Señor. Más bien dice, escucha, aprende a escuchar. Y de seguro le pregunto a ¿usted no cree que Dios tiene más que decirle que usted es lo que le debe hablar? De hecho, he escuchado un proverbio muy sabio que dice que Dios tiene más para darnos que nosotros que pedirle. Pero a veces las oraciones muestran lo contrario. Parece que estamos tan necesitados, pero yo creo que la necesidad está en que no escuchamos a Dios. Y como no lo escuchamos, no nos damos cuenta qué tan bendecidos somos. Porque la voz de Dios es todo lo que necesitamos para vivir. Por eso es que debemos acercarnos a Él. La voz de Dios es el pan de cada día. De hecho, Jesús, cuando bajaba en alguna ocasión de orar, venía de un tiempo de vigilia,
Sus discípulos dice que le estaban ofreciendo comida y él dijo, no, yo tengo un pan, una comida que comí, que ustedes de pronto no saben, pero yo ya estoy lleno. Y era que había estado con el Padre, había estado haciendo la voluntad del Padre, había estado en comunión con Él. Y miremos lo que dice precisamente relativo a eso, San Juan capítulo 19, capítulo 5, versículo 19 al 20. A ver qué dice San Juan capítulo 5 del 19 al 20. Dice así, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por él mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Qué palabras tan dulces dice el Señor de cómo será su relación con el Padre. Jesús no daba un paso sin que el Padre le hablara qué había que hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Y eso es una relación de amor. Esa es una relación de intimidad. Esa es una relación de unidad perfecta, la que estamos llamados los cristianos a vivir. Ustedes, nosotros, el Padre y Jesús y el Espíritu Santo. Pero ¿realmente está sucediendo eso? ¿O seguimos repitiendo con tan poca sabiduría? ¿O hablando como loros sin parar? Hablando y hablando sin escuchar. Eso no es sabio, dice allí. No es sabio. ¿Por qué? Dice que en las muchas palabras no falta pecado. Así, o sea, es el resultado, como el mucho trabajo trae cansancio y fatiga, dice así el mucho hablar. Y de hecho, como nos encanta tanto hablar, pues a veces tomamos esa misma actitud cuando nos acercamos a Dios. Pero ¿saben ustedes que las personas que hablan mucho es porque se sienten solas? De hecho, cuando yo he aprendido también, piensen en esto que he aprendido en el Señor. Cuando uno pone a una persona a orar y esa persona ora y ora y uno tiene que hacer alguna seña para que pare, por favor, sobre todo si estamos antes de cenar, imagínense. Ay, fulanito, por favor, ore por los alimentos, dando gracias a Dios. Y se queda media hora y los alimentos ahí, usted ahí y esperando que pare. Y uno tiene que pegarle por debajo de la mesa o hacerle alguna seña, pare ya, porque hay que cenar. Mire, pero esos cristianos que hacen oraciones largas, hijitos de Dios, muestran que su relación con el Padre no es tan buena como parece. Porque cuando uno está en comunión con alguien, uno sabe ya todo, ya ha hablado con el Padre. No tiene que repetirle muchas cosas porque ya se las dijo. Si usted habló con él en la mañana de unas cosas, ¿por qué vuelve y se las repite al almuerzo? Y vuelve y se las repite a la noche de la comida y vuelve y se las repite al desayuno. Y el pobre señor dice, pero este cree que yo soy sordo. Pero es que no es que es sordo, sino que en los sordos somos nosotros que no escuchamos a Dios. No escuchamos cuando Él nos habla, sino que nos acostumbramos es hablar y hablar y hablar como hablamos en nuestra soledad. Mire, usted lo puede experimentar con cualquier persona, esta realidad. Una persona que habla mucho se siente sola porque necesita hablar con alguien. Necesita. Y de hecho todos necesitamos comunicarnos, comunicar todo lo que hay en nuestro corazón. Pues saque tiempo para hablar con su padre y ábrale su corazón y escuche todo así de la misma manera, escuche todo lo que él quiere decirle a usted. Esa es la verdadera oración. Pero usted a solas con él como él nos lo recomienda. Otra recomendación importante, la segunda, ¿sí? Para que resumamos lo que estamos aprendiendo.
Dios no te oye porque eres su especial tesoro, porque tienes algún título, porque eres el hijo favorito. De hecho, el Señor no tiene hijos favoritos. Todos nosotros somos sus hijos favoritos. No discrimina en nadie como buen padre. Entonces, cuando te dirijas a Él, tienes que tener presente que no hay nada que tú como ser humano puedas hacer para que Él se agrade de ti. Muchos cristianos, después de que conocen al Señor, se la pasan el resto de su vida tratando de agradar a Dios para que Él los bendiga. Eso no es cierto, hijitos de Dios. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo expresa en esta oración y en sus enseñanzas. Usted es un hijo amado. Él conoce su necesidad. De hecho, en alguna otra ocasión Jesús dice, ¿qué hijo si su padre, qué padre si su hijo le pide un pez, le pide un huevo, le pide pan, le responde con algo feo, algo horrible? Dios es nuestro Padre y conoce absolutamente nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Nos ama de tal manera que dio a su único hijo en sacrificio por nosotros. Ha dado todo, ha hecho todo por usted y por mí. Él no espera que nosotros, como sus hijos, cumplamos algún requisito para agradarle a Él. No. Él solo espera que usted se acerque a Él, usted y yo nos acerquemos a Él como sus hijos. Punto. Entonces esta semana me voy a comportar bien. ¿A qué me refiero? Lo que el Señor dice entre líneas acá. Me voy a comportar bien para que Él me dé todo lo que yo necesito. Como quizá a veces nos enseñaron nuestros padres, si te comportas bien todo el año, te doy bicicleta nueva a fin de año. O te regalo la patineta que tú quieres, o te doy el viaje que tú quieres. Papá Dios no es así. Eso no enseña la palabra de Dios. Entonces no tienes tú que ganarte el amor de Él y la aceptación de Él. No tienes que hacerlo. Ya te la ganaste, ya la tienes, ya eres un hijo amado, una hija amada. Esa es la realidad del cristiano. Y por último, el tercer puntito. ¿Cómo Él espera que tú seas por dentro? ¿Cómo espera que tu vida cambie, sea transformada? Es verdad, tú y yo necesitamos un cambio interno, un cambio de vida, un cambio de actitud. Sí, pero vamos a escuchar a ver qué es lo que Él espera de nosotros. Sí, espera una actitud correcta, que lo dicen en varias partes, pero no, digamos que un requisito como en el mundo exige un requisito, un título, un apellido, aún una influencia de otra persona, alguien que me secunde para yo poder, si me palanquee para yo poder caerle bien a Dios, estar en gracia con Él, nada. Ya estamos totalmente bajo su gracia. ¿Qué es lo que Él espera? Que en mi relación con Él, yo sí cambie de una actitud interna de mi corazón. Él lo dice en varias ocasiones. Y vamos a leerlo en Mateo 18. El primero, Mateo 18. Mateo 18, desde el versículo 1 al 3, dice así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo,
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En cambio de hacer lo que el mundo espera, que nos superemos, como que alcancemos una especie de estatus, ¿sí? Una especie de honorabilidad, altitud, es todo lo contrario. Debemos bajarnos internamente. Debemos retroceder en nuestra vida interna. Volver atrás, dice él, arrepentirnos y ser como cuando éramos niños. En otras palabras, yo le oí a alguien decir que entonces el reino de los cielos tiene la puerta en el reino de los cielos es del tamaño de un niño. Uy, cuidado. Hay que ser como un niño. Y como es un niño, no es físicamente, pues. Por dentro, por favor. Dice, como un niño, crédulo, confiado, que se deja guiar. De hecho, por eso es tan grave delito abusar de un niño, porque es una persona indefensa. Todavía no ha aprendido. Un niño siempre está aprendiendo. ¿Y a qué se dedica un niño? A preguntar. Si Dios quiere que usted sea como un niño, significa que usted y yo no podemos graduarnos en saber nada. Seguir preguntándole a Dios. Seguir acercándonos a Él como un niño. Para que Él nos hable. Para que Él nos guíe. Para que Él nos forme. Para que Él nos lleve a crecer. En la medida que Él lo determina. ¿Y qué lección le dio a sus discípulos? Porque ellos estaban diciendo, bueno, Señor, a ver, cómo es la cosa allá en el cielo? Porque esa es la tendencia humana, ¿sí? Aquí yo quiero ser el primero, el más importante, como en el mundo, que a uno lo reciben es por los títulos que tiene, lo escuchan es por los títulos a las influencias públicas o políticas o financieras. Eso, la grandeza de cada uno. Entonces ese es el que manda y los demás bajan la cabeza. No, en el reino de los cielos dice el Señor, no, es como un niño, inocente, candoroso, ingenuo, crédulo. Usted llega y le dice al niño, mire, mi hijo, párese allá arriba y tírese. Y él está seguro que usted lo va a coger. Ay, yo no sé si usted estará seguro de que lo puede agarrar, pero él se va a lanzar. ¿Es así o no es así los que tienen niños? Así son los niños. Los niños, lo que usted les dice, ellos lo creen. Absolutamente. ¿O usted no creyó en Superman? Pero hay algunos que todavía creen en Superman, no han crecido. Bueno, eso es otra creencia. Pero ojo, hijitos de Dios. El ser niño no es ser tonto, no. Es las características, porque un niño no es tonto, el niño sabe todo y percibe las cosas, pero sí esas características que acabé de mencionar, de confiado, de crédulo, de inocente, deben estar en el cristiano. La otra característica para terminar, vamos a ir al Evangelio también de San Juan en el capítulo 10. En el capítulo 10, versículo 27. 27 hasta el 30. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Mis ovejas oyen mi voz. La característica de una oveja
es muy similar a la del niño. Usted debe coger al niño y llevarlo de su mano, ¿verdad? La oveja es igual. La oveja usted la llama y ella le sigue. La oveja es un animal muy noble. Jesús nos compara a las ovejas. Ellas siguen la voz de su pastor, conocen su pastor y saben que su pastor les guarda y les protege. Es lo que el Señor dice acá. Un ejemplo que quizá muchos de ustedes que viven en la ciudad no tienen ni idea de cómo funciona. Pero hoy en día con el señor Google, usted le puede preguntar cómo hace un pastor y él le va a decir exactamente lo que el Evangelio dice y que usted nunca ha entendido, porque no sabe por qué el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Y es que las ovejas no se arrean porque ellas no ven. Las ovejas no ven a 2 metros, no distinguen, son ciegas. De hecho, sus ojos con el sol se cierran más, con la luz, y ven nublado. Entonces ellas necesitan escuchar una voz para poderla seguir, o una música, o un campaneo. Y entonces ahí es donde la siguen al pastor. Un pastor no arrea a las ovejas como lo hace un ganadero con vacunos o con caballares. Él tiene que llamar las ovejas, por eso nos compara con una oveja y no con otro animal. Esos animalitos siguen la voz de su pastor. Entonces, usted y yo, si realmente nos consideramos ovejas del Señor, tenemos que estar oyendo su voz. El pastor no necesita tanto oír mi voz. De hecho, las ovejas no hablan mucho, ¿verdad? Ellas cuando hablan es o cuando tienen hambre o cuando se pierden, nada más. Y empiezan a balar, se llama, esa es la voz de la oveja, el balido. Empiezan a balar, pero cuando se pierden o cuando tienen hambre. Pero ellas no hablan, ellas solamente están atentas a la voz de su pastor que les guía y les lleva a los pastos, a las aguas, al descanso, a la protección, al crecimiento. Y eso es lo que usted y yo tenemos que estar oyendo cada día, la voz de nuestro pastor que nos guía. Entonces no nos preocupemos tanto de hablar con él, porque él conoce nuestras necesidades, como el pastor conoce las necesidades de las ovejas. Una característica que usted y yo debemos cultivar, la de una oveja, con relación a Jesús. ¿Sí? Muy bien, querida familia. Pensando esto, yo quiero invitarles a orar para terminar este tiempo hermoso con Dios de meditación y que le pidamos a Él una vez más la gracia de aprender a orar mejor. Que estas palabras y estos ejemplos, por favor, se graben en sus corazones. Que no sean simplemente palabras. Digámosle al Señor, a ver, oren conmigo, Padre amado, Padre bueno, Papito Dios, bendito y glorificado y exaltado sea tu nombre. Señor, que tu reino, Señor, se extienda a través de tu iglesia en Broward y en todo el mundo. Que esta familia Senti siga extendiendo tu reino, que tu reino, Señor, esté aquí en la tierra para que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Porque aquí en la tierra son los únicos rincones del universo donde no se hace tu voluntad a plenitud. Señor, que se haga tu voluntad, Señor, en todo. Que se haga tu voluntad en los gobiernos, Señor, de este país. Que se haga tu voluntad en los siervos y siervas que te servimos en este país y en el mundo. Que se haga tu voluntad en aquellos que están protegiendo, Señor, el bienestar de los pueblos, las fuerzas militares, las fuerzas de protección en el mundo.
la medicina, Señor, que tú has puesto a disposición nuestra para sanidad. Que se haga tu voluntad y no la voluntad de los hombres, Señor, porque la voluntad de los hombres es imperfecta, pero la tuya es buena, es agradable, es bendita, es, Señor, maravillosa, da vida, restaura, limpia, da fuerzas. Tu voz y tu palabra se cumplan, Señor, en medio de nosotros. Papito Dios, papá bueno, haz tu voluntad, Señor, en nosotros, en mi casa, en mi hogar, Señor. Que en mi hogar se haga tu voluntad, Señor. Enséñame a mí a negarme a mí mismo y a no hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor. Enséñame, Señor, a transmitir tus enseñanzas a mi familia para que ellos también hagan tu voluntad. Enséñame a llevar tu mensaje al mundo para que el mundo haga tu voluntad, Señor. A todas aquellas personas que como nosotros no sabíamos hacer tu voluntad, permítenos llevarles el mensaje de tu santo evangelio para que te reciban en sus corazones, para que entreguen sus vidas a ti y tú les restaures y les des, Señor, esa recompensa maravillosa que tú tienes para ellos. Oh, mi Señor, enséñame a orar, enséñame como tú, Señor, lo hacías con el Padre. Enséñame, Señor, de mi necesidad de orar más. Señor, de escucharte más cuando voy a orar. Enséñame, Señor, que no es por lo mucho que yo diga, dígale al Señor, sino que sea yo escuchándote. Que así nada más te exprese aquello que está cargando mi vida. Porque tú también dices que nos acerquemos a ti cuando estamos cargados y cansados para entregarte nuestra carga y nuestro cansancio a ti. Porque tú nos das descanso, porque tú nos das paz, porque tú nos das de ti, Señor, más y más. Oh, mi Señor, enséñanos, enséñanos, enséñanos. Enséñanos más y más, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, a seguir creciendo, Señor, en tu conocimiento. Enséñanos, Señor, como dice tu palabra, a ser como niños. Pero sobre todo, Señor, enséñanos a acercarnos a ti, sabiendo que estamos en paz con nuestro prójimo, con nuestra esposa o esposo, con nuestros hermanos, tanto de la fe como los vecinos, Señor. Enséñanos, Señor, que si no perdonamos, nuestra oración será vana, no servirá para nada, Señor. Por favor, revélanos la importancia de expresarte a ti, Señor, con sinceridad. Lo que hay en nuestro corazón como lo hace un niño. Enséñanos a escuchar atentamente como lo hace una oveja. Enséñanos, Señor, a seguir tus enseñanzas fielmente para poder, Señor, tener de ti esa recompensa maravillosa de la que tú hablas. Enséñanos, Espíritu de amor, fortalécenos. Tu voz, la voz de Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, restaura nuestras emociones. Restaura, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu. Restaura, Señor, nuestra condición, Señor, como tú nos creaste allá en el paraíso. Cándidos, inocentes, sin vergüenzas, sin complejos.
solamente llenos de tu amor y de la confianza plena en ti. Que se vayan nuestros miedos e inseguridades como un niño que confía plenamente en su padre. Dígale, Señor, enséñame, enséñame, porque quiero entrar a tu reino, Señor, por esa puerta pequeñita que tú has dispuesto, del tamaño de un niño. Señor, yo quiero que anhelo mi corazón, deseo con todo mi ser tener la actitud de una oveja que se deja guiar, que confía plenamente en su pastor, que sabe que toda su seguridad está puesta en su pastor, que solo se preocupa de disfrutar y de descansar y de escuchar atentamente la voz de su pastor. Que cuando yo me acerque a ti pueda escucharte, Señor. Limpia mis oídos, afínalos como los oídos de la oveja. Frena mi lengua, Señor, que siempre está presta a hablar más de la cuenta. Contrólame, Señor, porque mi lengua me traiciona muchas veces. Me lleva, Señor, a decir lo que no debo, a hablar de lo que no debo y a juzgar indebidamente a otros, a condenar, a crear problemas, Señor. Enséñame a ser sabio, porque el sabio habla poco, Señor. El sabio escucha más que lo que habla. Enséñame a estar temeroso de lo que yo diga y estar siempre más presto, más dispuesto a escuchar lo que tú dices, a ponerlo en práctica, a obedecerlo. Gracias, mi amado Dios. Gracias por lo que nos enseñas a través de tu santa palabra. Gracias por tus enseñanzas maravillosas que edifican nuestras vidas y que nos llevan de tu mano, Señor, a disfrutar cada día más de la intimidad y de una relación de amor contigo. Señor, muéstrame si mi relación contigo es fría, si no crece, Señor, si he vivido siempre dependiendo de que otros oren por mí y yo no te conozco, como decía Job, de oídas te oía y apenas me vengo a dar cuenta que no te conocía, decía Job. Señor, yo quiero conocerte y yo quiero entablar una relación de intimidad contigo. Que mi oración sea una relación de amor creciente, Señor. Una relación que permanezca día a día y que vaya creciendo como crece el verdadero amor. Señor, que yo pueda acercarme a mi Padre Dios en confianza, en intimidad, para refugiarme en sus brazos, para sentir su amor, para sentir su apoyo, para sentir su protección, su grandeza, su amor por mí, para revelarme, Señor, todo aquello que tú tienes para mí. Enséñame, Señor, enséñame que mi oración no sea fría, llena de soledad y de amargura. Esas oraciones largas que expresan solamente soledad y tristeza. Mi vida necesita un cambio, dígale al Señor. Yo necesito entablar una relación feliz de amor contigo. Que estar contigo y hablar contigo sea el encuentro más maravilloso de cada día. Que yo pueda decir que necesito de ti cada momento, como necesito, Señor, de mi alimento material. Gracias, mi Señor. Gracias por escucharme. Gracias por atenderme. Gracias por
esta noche preciosa y tu palabra. Llévanos de tu mano, Señor, a crecer cada día más en nuestra relación, en el nombre de Jesús. Toma de mi mano, Espíritu Santo. Yo quiero que me guíes y me enseñes. Amén y amén. Amén. Démosle un aplauso.